días, los saludo a la distancia de nuevo, esperando que estén bien, que sus familias estén bien. Nos vamos a revisar el texto número 9, un texto súper transparente y fácil, ¿sí? Yo creo que de todo el ensayo era el más fácil, ¿sí? Este texto se llama Fábula del conejo y del león, ¿sí? Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semiperdido, ¿cierto? Eh, Inmediatamente a partir de esa palabra, o perdón, de esa frase, uno de esas palabras juntas, ¿cierto? De ese tejido, nos podemos dar cuenta que es un texto de ficción, nuevamente, igual que el 7, ¿verdad? Entonces nos vamos a fijar en qué cosas. Nos vamos a fijar en los personajes y en sus acciones, ¿cierto? Por eso yo subrayé algunas cosas acá. Por ejemplo, un célebre psicoanalista. Eso es importante, ¿cierto? Una característica. Es célebre y es psicoanalista. ¿Cierto? ¿Qué pasó con él? Un día se encontró en medio de la selva, también es importante la situación, ¿verdad? Eh, Bien, partimos con la 50. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra demuestra en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? Yo aquí ya tengo marcadas las preguntas, eh, las respuestas correctas, ¿verdad? Cuarto párrafo. Dice, de regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado en el que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva y el conejo el más valiente y maduro. Demuestra, veamos, enseña. Enseñar no es lo mismo que demostrar, ¿cierto? Demostrar algo es constatar, ¿verdad? Demostrar algo es dar cuenta, ¿cierto? De una situación, de algo, de un hecho, ¿verdad? Enseñar no es lo mismo, ¿cierto? Porque en su libro el psicoanalista instruye, no da una instrucción, ¿verdad? Así que enseñar no es la correcta. Manifiesta, no, manifestar algo, lo vimos en el texto pasado, es expresar, ¿cierto? Y se expresa algo cuando uno demuestra, pero está muy lejos del núcleo semántico de la palabra demuestra, ¿cierto? Constata, esta sí, ¿cierto? Porque significa que él comprueba, ¿cierto? Demostrar, comprobar, constatar, porque en su libro el psicoanalista fundamenta las razones que explican el comportamiento infantil del león y la madurez del conejo, ¿cierto? La palabra demostrar significa comprobar, ¿cierto? Yo respaldo una, compruebo, constato, ¿cierto? Una aseveración, y en este caso es que el león es infantil, ¿cierto? Y el conejo valiente. Yo constaté esos hechos, ¿verdad? Vámonos con la 51. Recuerden, chiquillos, que para esto, para este ejercicio siempre es bueno colocar la palabra acá, ¿cierto? Tratado en que constata que el león es el animal más infantil. Funciona perfecto. Vámonos con la 51. Acá tenemos la A al tiro, ¿verdad? Según el relato, el encuentro entre el conejo y el león se produce en medio de la selva. Sin duda, ¿cierto? Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, ¿cierto? Y ahí se subió al árbol a ver al león y al conejo, ¿cierto? ¿Capta inmediatamente el interés del psicoanalista? No. Origina, eso jamás lo dice el texto, ¿cierto? No está textual. Origina una intensa disputa entre ambos animales, mentira, se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, tampoco. Provoca una reacción similar en los dos animales. Están súper incoherentes, esto no tiene nada que ver con el texto, en verdad. Se produce en medio de la selva, perfecto, eso es la habilidad de identificar, ni siquiera de inferir, ¿cierto? Tenemos que identificar. Vámonos con la 52. En el relato se afirma que el león acostumbra a, y aquí inmediatamente nos vamos eh, al comportamiento, ¿cierto? De los animales que estaba en el párrafo 3. Yo les recomiendo siempre hacer notas al lado, ¿cierto? Por ejemplo, la nota que hubiese sido buena para el párrafo 3 hubiese sido comportamiento de los dos animales, ¿cierto? Eh, por ejemplo, en este párrafo, observación del psicoanalista. En este le hubiésemos puesto situación inicial, ¿cierto? Y ahí les recomiendo mucho poner notas al lado, cosa que usted vaya inmediatamente después a identificar. Si tuviésemos una nota que dice comportamiento de los animales, inmediatamente acá no nos perdemos buscando de nuevo, ¿cierto? Y aquí yo subrayé y dice, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre.
¿verdad? Menear su melena de forma majestuosa. Está dicho con otras palabras, pero eso es, ¿cierto? En el relato se afirma que el león hace eso, ¿verdad? 53. ¿Qué relación se establece entre el conejo observado por el psicoanalista y el conejo que aparece en el tratado? ¿Cierto? ¿Qué relación? ¿Cómo se relaciona? En ambos casos, el conejo se muestra como un ser orgulloso. No, ¿cierto? El orgullo es esta grandilocuencia, el enaltecerse un poco, el ser un poco indiferente, ¿cierto? Ante las situaciones. No es orgulloso, intrépido tampoco. Intrépido no habla de astucia, de alguien que está ahí, ¿cierto? Que es busquilla. No, controlado, efectivamente, compasivo tampoco, impaciente, no, todo lo contrario, muy paciente, dice el texto, ¿cierto? Controlado, sin duda. Él ve que el león es infantil, ¿cierto? Y él se controla y se va, ¿verdad? Es un animal controlado. Está buena esta fábula, me gusta. Me gusta esto de darle, de ser sabio y alejarse, ¿cierto? De no ser infantil, de no tener que mostrarse como pavo real. Me gustó la fábula. Creo que el conejo efectivamente en esta fábula es sabio. 54. ¿Qué función cumple el cuarto párrafo con respecto a los otros párrafos del texto leído? El cuarto párrafo, de regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado en el que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva y el conejo el más valiente y maduro, ¿cierto? Aquí se da la enseñanza, ¿verdad? Nos cuenta que el psicoanalista publicó el tratado y qué es lo que demuestra este tratado, ¿verdad? La 54 dice, se cuestiona la información. Mentira, no se cuestiona la información, no hay un cuestionamiento. Se explica el contenido del tratado escrito por el psicoanalista, sin duda. 54b. Y la 55 dice, ¿cuál es el tema del tercer párrafo del texto leído? ¿Cuál es el tema del tercer? ¿Se acuerdan que podríamos haber hecho acá las anotaciones? El león estremeció la selva con su rugido, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre, eh, hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, como lo hacía habitualmente. Vio un instante a los ojos al león, dio media vuelta y se fue. Y se alejó corriendo, perdón. Ya, o sea, nos cuenta el comportamiento, ¿cierto?, de los animales, cómo reaccionaron. Dice claro, la reacción del león y del conejo al encontrarse. Efectivamente, eso es lo que nos relata. El león hizo ciertas acciones, el conejo lo miró y se fue. Es el encuentro, ¿cierto? El encuentro y la reacción de cada uno. Y 55, la respuesta es A. Vámonos con la 56. Dice, ¿cómo se puede entender la expresión desde que el hombre era hombre? En el contexto del párrafo 2, vámonos al párrafo 2, y dice, al caer la tarde vio aparecer por un lado al conejo, por otro al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. Desde que el hombre era hombre, ¿cierto? Es una alusión a la historia, al periodo, ¿cierto? Dice, el león y el conejo reaccionan según su naturaleza ancestral. ¿El león y el conejo asumen características humanas? No. ¿Los animales suelen reaccionar como los hombres en todo momento? No. Súper perdido, ¿cierto? La presencia humana, estas son distracciones, ¿cierto? Porque nos ponen la palabra, humanos, hombres, ponen la palabra y eso hace que uno se centre en esa pregunta, aunque no tenga sentido, en esa respuesta, perdón. Ojo con eso. Hay muchos distractores que al poner la palabra hombre y hombre, ¿cierto? O humano, que son sinónimos en este caso en los estudios sociales, en los estudios humanos, al poner la palabra nos distrae y nos hace poner la atención en eso, ¿cierto? La presencia humana, de nuevo, ¿cierto? De nuevo tenemos humano, otro distractor, ojo con esto. Los animales del cuento reaccionan motivados por su naturaleza humana, o sea, las cuatro ocupan la palabra humana, humano u hombre.
El león y el conejo reaccionan según su naturaleza ancestral, no está la palabra. Ahí hay puros distractores, ¿cierto? Y sin duda hace caso, hace referencia a esto, a que el león y el conejo siempre han reaccionado así, desde que el hombre es hombre. Esa es una frase que se, se ocupa para designar un periodo largo, un periodo que ya no se sabe cuándo empezó, ¿cierto? Oye, esto sucede desde que el hombre es hombre, ¿cierto? Desde que el hombre era hombre ya sucede esto, ¿cierto? Oye, tú te portáis bien desde que el hombre era hombre, ¿cierto? Te portáis mal desde que el hombre era hombre. Es una expresión para designar la historia, ¿cierto? La longitud, ¿cierto? Una práctica constante y que no se sabe cuándo empezó. Su naturaleza ancestral. Bien, chiquillos, esas son las respuestas correctas de nuestro texto número 9. Espero que estén bien, que les vaya bien, que sus familias estén bien. Y ánimo con el encierro. Está difícil, yo lo sé, así que mucho ánimo, mucho ánimo. Que les vaya bien, cuídense.